Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Vamos a acercarnos a esta siguiente porción de la palabra del Evangelio y es la continuación inmediata en la porción de la Escritura del pasaje que hoy por la mañana estuvo compartiendo con nosotros nuestro hermano Daniel. Veíamos hoy por la mañana que nuestro Señor tiene promesa dada a cada uno de los discípulos, y nosotros somos discípulos, y esa promesa está en que el Señor tiene un lugar preparado para nosotros para morar con Él por toda la eternidad. Pero también el Señor le había dicho a los discípulos que no habría quien hubiese dejado hogar, tierras, familia, que no le fuera recompensado aquí mismo en la tierra y después de ello llegar a esa morada eterna, una vida eterna en el Señor. Vemos que nuestro Señor entonces tiene recompensa, sí tiene una recompensa, sí da una palabra de bendición y de promesa para los discípulos que le están acompañando y para nosotros, discípulos suyos, hoy en día. ¿Cómo ubicamos este pasaje en la narrativa de los evangelios? Estamos, nuevamente quiero ubicarnos en el tiempo, en el último año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente esto, sino que ya estábamos en el viaje de ascenso hacia Jerusalén. Es la tercera Pascua de nuestro Señor. ¿Qué va a suceder en esa tercera Pascua? Él va a ser precisamente arrestado, va a ser crucificado y va a ser sepultado. Ya se lo había dicho a los discípulos. Esto es algo que a los discípulos ya le ha dicho al menos 2 veces en tiempos anteriores. Los discípulos saben que este es un último ascenso, es un último viaje. Pero además estamos ubicados también históricamente en que no es el Señor y los discípulos los únicos que van hacia Jerusalén viniendo desde Galilea. Mucha gente de las diferentes regiones en donde hay pueblo judío van precisamente a la fiesta de la Pascua, que era la Pascua en la que más gente venía a la ciudad de Jerusalén, y se hacían caravanas de personas que iban caminando, y todo lo que hemos estado aprendiendo el domingo pasado, que se hablaba de los niños que eran llevados al Señor para que los tocara, para que los bendijese. Seguramente eran parte de este contingente, eran parte de esta caravana de gente que iba hacia Jerusalén. ¿En qué lugar del camino se le acerca a este joven rico para preguntarle qué tiene que hacer para heredar la vida eterna? No lo sabemos exactamente porque no hay una ubicación geográfica, pero es parte del camino hacia Jerusalén. También esta discusión que se da entre los discípulos de quién de ellos de tener un lugar de supremacía, esa discusión entre ellos de quién es el primero, quién es el más importante, cuando el Señor trae en medio de ellos a un niño y les dice, tienen que ser como niños, el que no fuere como un niño no puede entrar en el reino, y les da una lección importante de humildad y de buscar no ser el primero, sino ser el que recibe la palabra con esa humildad de ese pequeño y que tiene que ser los que sirven. Pareciera que este viaje es muy largo, y sí, efectivamente es un viaje que lleva tiempo, pero quizás lo más interesante para nosotros en la narrativa bíblica es darnos cuenta de que aún hay muchas dudas en los discípulos. Hay todavía en ellos circunstancias que no entienden. Pareciera que no terminan de aceptar lo que el Señor ya les ha dicho que va a acontecer. La expectativa de responsabilidad que va a quedar sobre de ellos en el momento en que el Señor, su maestro, ya no esté, es una expectativa que les trae, pues seguramente quizás inseguridad, quizás una perspectiva de temor, pero al mismo tiempo están pensando, precisamente como lo veíamos hoy en la mañana, como dice Pedro, bueno, ¿y a nosotros qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué hay para nosotros después de esto? Ese es el contexto del pasaje que acabamos de leer y que nos describe precisamente
en las palabras de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos que van rumbo a Jerusalén, el lugar donde el Hijo ha de ser entregado, que va a ser tomado por los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo van a condenar a muerte, que lo van a crucificar, que lo van a sepultar, pero les vuelve a decir: al tercer día resucitaré. Y esto va a ser una palabra que va a venir una y otra vez a la vida de los discípulos, y de nuevo nos damos cuenta que los discípulos no entendían completamente. ¿A dónde quiero ir para ubicarnos en la palabra de esta tarde, hermanos? Nosotros, como discípulos, aún en el camino con el Señor, aún recibiendo de su palabra, podemos en muchos tiempos de nuestra vida tener dudas. Podemos en muchos tiempos de nuestra vida en Cristo tener conflictos entre nosotros. Puede haber aún en medio de nosotros como discípulos quienes estemos buscando y a la expectativa de si yo puedo ser de los primeros, de si yo puedo ocupar un lugar de honor, de qué va a tener como bendición para mí el Señor, porque yo le estoy sirviendo, porque yo estoy trabajando en su obra, porque yo estoy haciendo y llevando de su ministerio. ¿Qué hay para mí que el Señor ha preparado? Y en esta tarde nos acercamos a la narrativa bíblica y vemos a dos de los discípulos buscando tener un lugar de honor. Y nos tenemos que preguntar, ¿verdaderamente habrá un lugar de honor? ¿Hay lugares de honor para los siervos del Señor? Y si esto es así, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde está ese lugar de honor para nosotros que el Señor tiene o no? Dependiendo de la respuesta de la Biblia. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ilumines, que podamos entender en esta tarde la palabra que tú traes para nosotros, esa palabra que nos enseña, esa palabra, Señor, que nos prepara para ir y cumplir con la misión, con el propósito, con el llamado, con el ministerio que tú has dejado en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos y tus discípulos. Señor, guíanos en esta tarde al aprender juntos de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los seres humanos, y lo habíamos visto ya cuando vimos a los discípulos discutiendo por quién de ellos sería el mayor, tenemos anhelo de ser honrados. Nos gusta ser reconocidos. Y podemos considerar que eso no es malo en sí mismo. Queremos que la gente sepa que somos capaces, queremos que la gente sepa que podemos hacer las cosas, pero más aún que se den cuenta que las hicimos y que estamos dispuestos al servicio, que estamos dispuestos al trabajo y que se nos reconozca. Nos olvidamos, hermanos, de que el honor le merece solamente a nuestro Señor. Que nosotros, si no estuviésemos tomados de su mano, no podríamos hacer nada de lo que hacemos. Que aquellos pámpanos que no permanecen unidos a la vid simplemente no pueden dar fruto, porque dice el Señor: lejos de mí, nada podéis hacer. Y entonces uno de los graves problemas que podemos ver en el pensamiento de Jacobo y de Juan al acercarse al Señor y hacer esta petición que vamos a analizar en un momento más, es precisamente de que ellos están deseando una honra que solamente le pertenece o solamente merece nuestro Señor. Están anhelando algo por lo que ellos aún ni siquiera han hecho, porque el ministerio para ellos todavía no empieza, todavía están en etapa de preparación, están en etapa de estudio. Podríamos decir que están haciendo el servicio social, pero todavía no terminan la carrera y todavía no empiezan su labor profesional. Y ya están buscando qué honor, qué honra van a recibir por lo que van a llegar a ser. ¿Y qué es lo que piden? Si lo pusiéramos en palabras modernas en nuestro tiempo, diríamos que están pidiendo asientos de primera fila en la zona VIP del cielo. Señor, queremos donde tú te sientes, uno a la derecha,
o al otro lado para ustedes, y otro a la izquierda. Ahí queremos, en la zona donde está tu trono, Señor. Ahí donde van a estar la gente importante. Queremos lugar de honor a tu lado, un lugar de reconocimiento, y el reconocimiento se da por la labor, por el consejo, por el trabajo. Lugares que pudieran representar poder y autoridad, porque estar al lado de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es el gran juez, pues es un lugar de respeto, pero también de autoridad. Un lugar que al final expresa, y discúlpeme que lo diga así, un deseo bien mundano. Un deseo de supremacía que va con el merecimiento. Es decir, que Jacobo y Juan se están acercando al Maestro, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es digno de toda gloria, y le dicen: Señor, ¿no crees tú que merecemos cuando menos estar sentaditos a tu lado? Porque nosotros somos los buenos. ¿Dónde está el honor? ¿Dónde está el merecimiento en ello? Si el que hace la obra, el que sube a la cruz, el que muere por nosotros, el que resucita al tercer día y el que hace que las cosas sucedan por su poder, para su gloria, por su soberanía, es nuestro Señor. Quizás los discípulos están pensando: bueno, es que los demás reyes sobre la tierra lo hacen. Cuando le quieren dar honor a alguien, lo hacen reconocer delante de los demás, y podemos encontrar ejemplos bíblicos de esto, ¿verdad? Vemos a José al lado de Faraón. Faraón quiere que José sea reconocido y lo pone al frente y le da lugar de honor y le da lugar de poder, de autoridad. Es reconocido. Cuando estamos leyendo la historia de la reina Esther, vemos también que el rey, cuando quiere reconocer a Mardoqueo por haberle revelado, haberle llevado la información de aquel complot que iba en su contra, también le reconoce. Ciertamente no le da un lugar de honor, aunque lo tenía Mardoqueo, y el Señor permite que Mardoqueo sí reciba este honor, porque se le da el ropaje real, el caballo real, y es paseado, ¿verdad?, delante del pueblo. Los reyes de la tierra hacen esto. Reconocen la labor. Quizás los discípulos están diciendo: bueno, si el Señor es rey de todas las cosas, ¿por qué Él no va a hacer lo mismo con nosotros? Pero hay otra cosa que es todavía más preocupante, o al menos a mí en lo personal me preocupa, y es que este anhelo parece que no nada más es de Jacobo y de Juan. En el pasaje que leímos en Marcos se nos dice que esta petición viene de ellos. Y cuando nos acercamos al Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que también está presente en medio de ellos la madre de Jacobo y de Juan. Y Mateo nos va a narrar que es la mamá de Jacobo y de Juan, que también viene en el contingente, que también viene con el grupo que va hacia Jerusalén, la que se atreve a llegar delante de Jesús y a decirle: Señor, yo quiero que mis hijos estén uno sentado a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y digo que a mí se me hace aún más preocupante esto, porque tendríamos que preguntarnos: ¿qué estamos haciendo como padres de familia para que nuestros hijos tengan lugar de honor? Podríamos contestar: bueno, nos estamos preocupando por su educación. ¿Por qué? Si son unos buenos profesionistas, recibirán honor. Los estamos educando socialmente, dándoles un buen ejemplo, enseñándolos a ser buenas personas. ¿Por qué? Porque si son buenas personas, delante de la sociedad pueden alcanzar cierto reconocimiento y lugar de honor. Pero quizás lo último que estamos pensando es buscar que ellos hagan, y me quiero regresar a pasajes anteriores, tesoros en los cielos. Y quizá anhelar, y con esto no estoy diciendo que vaya a suceder, que ahí sea donde el Señor les dé un lugar de honor. Pero ¿qué estamos haciendo
para que esto sea logrado. Vemos que Jacobo y Juan hayan sido ellos o haya sido su madre, están de acuerdo en esta petición. Y quizás lo habían platicado de tiempo antes, en familia. Vamos a buscar la manera de hablar con el Señor, ya vamos para Jerusalén, va a ser entregado, ya nos dijo que ahí va a ser muerto. Es nuestra oportunidad antes de que Él se establezca en el reino, porque no sabían exactamente lo que iba a suceder. Ellos aún estaban pensando de que el reino era algo inmediato, que era algo que iba a venir en plenitud de forma tácita, y no era así. Era un reino que iba a ser inaugurado, pero que tenía que pasar el tiempo, y seguimos esperando ese reino que sea puesto en plenitud. Pero estaban buscando que en ese reino pleno pudieran tener un lugar de honor. Podrían estar pasando dos cosas por la mente de Jacobo y de Juan. Y en estos dos pensamientos hay un error muy grave. Podrían estar buscando verdaderamente una recompensa en la eternidad, porque simplemente ya no veían esperanza de lo que iba a suceder sobre la tierra. Nuestro maestro está a punto de morir. Y vemos después de la crucifixión y de la sepultura unos discípulos temerosos, encerrados todos juntos, escondiéndose de los judíos, todavía con muchas dudas de qué era lo que iba a suceder con todo lo que el Señor les había dicho, cuál iba a ser el cumplimiento. Pero pues fácilmente podríamos decir, bueno, si el Señor ya ha sido muerto, si va a ser entregado, y si lo mismo va a pasar con nosotros, pues cuando menos si nuestra vida termina aquí, que tengamos un lugar asegurado de honor allá con Él. Este es un pensamiento equivocado. El Señor les había dado mucha instrucción de que ellos serían continuadores de la labor y que tenían ministerio que realizar. ¿Cuál pudiera ser el otro pensamiento de ellos? El que estuvieran pensando verdaderamente en cada palabra del Señor y dijeran, sí, nuestro Señor va a morir, va a ser crucificado, va a resucitar, pero a nosotros nos falta mucho que hacer. Y para poder ganar ese lugar de honor vamos a tener que trabajar mucho, que esforzarnos mucho y que levantar mucho fruto para su gloria. Pero vamos a decirle desde ahorita que se fije en lo que vamos a hacer, porque así nos va a tener separados los lugares VIP en el cielo. Cualquiera de los dos pensamientos es erróneo totalmente. No podemos estar rindiéndonos en esta vida, porque el Señor tiene trabajo, tiene llamado y tiene un propósito para nosotros hasta que nos llame a su presencia. Pero tampoco podemos esperar una recompensa de honor por lo que vamos a hacer, porque nada de lo que hagamos merece honor. Y esto es algo que muchas veces como discípulos, hermanos, no entendemos. El honor le pertenece solamente a nuestro Señor. Todo lo que en el ministerio como discípulos hacemos después de que hemos sido llamados, preparados, capacitados, lo hace el Señor. Él respalda la palabra que nos lleva a predicar. Él es el que hace que se levante fruto en nuestra vida. Y solamente la gloria y la alabanza pueden pertenecerle a nuestro Señor. Si Él es el único digno, pues entonces tenemos que voltear a ver nuestra realidad como discípulos. Y esto no es minimizarnos, somos solamente herramientas en sus manos. Útiles si estamos en sus manos, e inútiles si no lo estamos. Y si vamos a lo que la palabra nos dice, pues el Señor nos va a decir, y lo vamos a ver más adelante, que aún siervos inútiles somos, si solamente hacemos lo que hemos sido llamados a realizar. Entonces, no podemos estar buscando lugares de honor. No nos corresponde buscar lugar de honor en el reino del Señor. El segundo punto, vamos a ver cómo el discípulo sí es honrado.
Porque la promesa del Señor de que va a haber bendición hoy, les dijo a los discípulos, es decir, en este tiempo, aquí en la tierra, mientras estamos vivos, y hay un lugar preparado para nosotros, para vida eterna, es honor para nosotros. Pero quiero que analicemos un poco la respuesta del Señor a los discípulos. Es verdad, no les contesta con una exhortación, no les dice están equivocados, los lleva con una pregunta a una exhortación. ¿Qué les responde el Señor? Ayúdenme por favor, Marcos 10:38. A ver, nada más fuerte, Javi, más fuerte. Le faltó un poquito más de acento para que suene la pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Tendríamos que preguntarnos a qué se refiere el Señor. ¿Cuál es el vaso que Él bebe y cuál es el bautismo con el que Él fue bautizado? Para contestar la primera de estas preguntas, ¿cuál es el vaso que Jesús bebió? Tenemos que ir con Él a Getsemaní. Lucas 22:42. Y el Señor está preparándose para el sacrificio, para la entrega, y le hace una petición muy especial al Padre, en oración. Y podemos entender cuál es el vaso que el Señor les dice a los discípulos que Él va a beber. No está hablando ni siquiera de la copa de la última cena, aunque después va a ser representativa de esto mismo, sino está hablando precisamente de su entrega, de su sacrificio, del derramamiento de su sangre para expiación de cada uno de nosotros. Este es el vaso que el Señor habría de beber. Y Él dice, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa, pero no es mi voluntad, es tu voluntad la que se va a cumplir. Sin embargo, y precisamente hoy por la mañana al participar de la cena nos damos cuenta de que la copa y el pan, porque el Señor usa estos dos elementos para expresar el sacrificio, el cuerpo que es partido y su sangre que es derramada, es precisamente un símbolo y un recordatorio de este sacrificio. Lucas 22:20, por favor. A ver, ayúdenme. Esgrima vamos a jugar hoy. Y la pregunta que tendríamos que hacer después de esto, si el Señor nos dice, ¿puedes beber de la copa que yo bebo o del vaso que yo bebo? Apresuradamente los discípulos le dicen, podemos. Y yo creo que si estaban seguros de que era lo que el Señor estaba diciendo, lo hubieran pensado dos veces antes de responder. ¿Cuál es el bautismo con que el Señor es bautizado? Podríamos pensar que se estaba refiriendo al bautismo de Juan. Él fue a Juan en el Jordán y fue bautizado por Juan en el Jordán. Pero todos los discípulos seguramente habían sido bautizados también, todos eran judíos, era costumbre judía, el Señor no puede estar hablando de esto. ¿A qué se refiere? Romanos 6, 3 y 4. Y para esa vida nueva se necesitaba la muerte del Señor. Ese ser sepultado, que después va a ser también un símbolo del bautismo con el que nosotros somos bautizados. El bautismo del Señor es su propia muerte, el que descendió al Seol, al lugar de los muertos, el que fue puesto en la tumba y le pregunta a los discípulos,
¿pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y contestan ellos, sí podemos. No están pensando profundamente en lo que el Señor les está diciendo. Y lo que les está diciendo no es que tienen que hacer un sacrificio o que tienen que morir ellos también. Les está haciendo reflexionar en que no hay manera de que por sus propios méritos ellos logren alcanzar o tener un lugar de honor. El que va a hacer el sacrificio, el que va a ser entregado, el que va a ser muerto, el que va a ir a la tumba y va a resucitar, que se los acaba de decir unos momentos antes, es Él. Y todo lo que como discípulos hagamos y logremos para la gloria del Señor es para la gloria del Señor y no para nuestra propia gloria. Jacobo y Juan verdaderamente no entendían qué era lo que estaban pidiendo. Sin embargo, lo aceptan apresuradamente. Dicen, podemos. Claro que podemos. Y sin embargo, el Señor les promete hacerles partícipes. Les dice, bueno, van a beber de este vaso y van a participar de este bautismo. Sin embargo, de nuevo, no les está diciendo que ellos también tienen que hacer un sacrificio y que ellos también tienen que ir a la muerte. Está dejando de antemano puesto sobre de ellos el recordatorio y el símbolo de su propio sacrificio. ¿Dónde está esto para nosotros los discípulos? En los sacramentos. Cuando participamos de la mesa del Señor, participamos con Él la bendición de su sacrificio. Cuando participamos del bautismo, participamos con nuestro Señor para ser resucitados a una vida nueva en Cristo Jesús por su muerte. Sí, el discípulo va a beber del vaso y sí, el discípulo va a participar del bautismo, pero no le va a conceder esto un lugar de honor. Tiene que reflexionar profundamente en que el honor no lo merecemos. El honor es de nuestro Señor. La pregunta es si el Señor le responde también al final que no es a Él al que le corresponde otorgar estos lugares, sino que les dice solamente el Padre puede asignarlos. ¿Les está diciendo acaso que el Padre ya tiene reservaciones hechas para estos lugares? O sea, sí hay una zona VIP en los cielos. Sí hay un asiento a la derecha y a la izquierda del trono del Cordero de toda gloria. Pero el Padre ya tiene 2 letreros puestos en ellos que dice reservado para. Claro que no les está diciendo esto. No hay un lugar así. El honor es solamente del Señor. Tenemos que entender entonces y volver al principio, al fundamento del Evangelio de Cristo, que es la gracia. Nadie merece el lugar de honor porque nadie lo puede ganar. El Señor nos ha ofrecido un lugar de gloria por gracia. Todo lo que el Padre ha hecho por nosotros, el enviar a su Hijo, el acercarse a nosotros, el tomarnos de la mano, el transformar nuestra vida, el hacernos nuevas criaturas, el ofrecernos salvación, toda la guía que su Espíritu Santo va dando en nuestro caminar en Cristo día a día es por gracia. Nada, ni tú, ni yo, ni los discípulos mismos que caminaron con Cristo durante 3 años lo merecen. El único que merece honra es nuestro Señor. Y la gracia está sujeta a la soberanía del Padre. Él da honor a quien Él quiere darlo. Él le paga a los jornaleros, lo veíamos hoy por la mañana, el mismo denario al que llegó temprano, al que llegó a mediodía, al que llegó a media tarde y al que llegó 1 hora antes de cerrar el trabajo. Y les pagó lo mismo. ¿Por qué? Podríamos tratar de explicarlo de muchas maneras, pero yo se los digo con una palabra antigua que quizás ya ni usamos en la iglesia, porque así le plugó. Así le dio la gana, para entendernos más fácilmente. Es su soberanía, es su decisión. Él quiso hacerlo así, lo deja muy bien expresado. No importa la cantidad de trabajo. Si yo te he elegido, te voy a dar
tu paga. Vas a tener lo que te he prometido, pero lo vas a tener porque yo te lo quiero dar, es lo que dice el Padre, no porque te lo hayas ganado. ¿Qué merecimiento tenemos los seres humanos, hermano? Hoy por la mañana preguntaba a nuestro hermano Daniel, de ese grupo de varones que todos reconocemos en la Biblia, si alguno de ellos merecía ese lugar en la gloria. Y se oyeron muchas voces por todo el templo decir, no, sabemos que no lo merecían. Y si no lo merecían ellos, ¿lo mereceremos nosotros? No, es la respuesta, tampoco lo merecemos. ¿Nos hemos ganado estar en la gloria eterna? No, es la gracia de Dios, solamente la gracia de Dios. Seguimos viendo equivocaciones de los discípulos y esto no es para criticarlos a ellos, hermanos, es para que reflexionemos en nuestros propios errores. Parece que cada vez que el Señor habla, los discípulos en lugar de aclarar sus pensamientos más se enredan. Empiezan a oír los demás esta conversación. El Señor les está diciendo, no me toca a mí definir esos dos lugares, pero el Padre es el que los da. Y yo me imagino a los otros 10 discípulos diciendo, oye, a lo mejor me toca a mí o te toca a ti y estos dos nos los quieren quitar. Porque lo único que nos dice la Biblia es que cuando empezaron a escuchar lo que estaba platicando el Señor con Jacobo y Juan, los discípulos se enojaron con ellos. ¿Por qué habrían de enojarse? Quizás porque ellos también se sentían con derecho a reclamar lugar de honor. Y entonces si a ellos se les da, entonces nos lo están quitando a nosotros. O si el Padre ya me definió que el lugar de honor me corresponde a mí, pues ¿cómo va a llegar otro a pedirlo? Y seguimos cometiendo errores. ¿Por cuántas cosas nos enojamos los hermanos en Cristo? Y realmente por cosas que no merecemos. Es que al hermano le dieron un puesto que yo quería. Pero si los puestos son de servicio, no de honor. ¿Quieres hacer el trabajo? Yo diría, pues, aquí está, pero hazlo. Hazlo. El que quiera ser el primero, el Señor se lo ha repetido ya a los discípulos y a nosotros. Tiene que ser el que sirve. Y el honor no se gana. El honor se recibe por gracia. No es fácil de entender esto. Los seres humanos estamos acostumbrados a ganarnos las cosas. Si queremos dinero, nos lo ganamos trabajando. Bueno, hay quienes no trabajan para ganárselo, pero es todavía más deshonroso. Si queremos un título, tenemos que ganarlo estudiando. También puede ir a Tepito a comprarlo, ¿verdad? Pero también es deshonroso. ¿Sí? Si queremos lograr algo en la vida, tenemos que hacer algo para obtenerlo. Ese es el pensamiento humano. Dios no piensa así. Si quieres ganar algo, dice el Señor, yo te lo doy por gracia. Y en respuesta a ello, quiero que me sirvas. Mientras no entendamos la gracia, mientras no entendamos que el honor se da por gracia, no vamos a aclarar nuestra mente. Vamos a tener problemas, dificultades, inconformidades e incluso vamos a ser inconformes con lo que el Señor demanda de nosotros al caminar en la vida cristiana. Pero el Señor no lo podía dejar más claro y aún se los aclara a los discípulos, casi podríamos decir contándoselo con manzanitas. Marcos 10, 42 al 45 y déjenme lo leo. Mas Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros. Y esto es para nosotros hoy en día. No será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si algún honor hemos de recibir, no será porque lo merezcamos. Si el Padre quiere darnos alguna clase de honor,
Y no sé si hay zona VIP en el cielo, pero si la hay y a alguien quiere ponerlo ahí, será decisión de la gracia del Padre. Si el Señor nos quiere otorgar algo en esta vida o en la eternidad, jamás dependerá de nuestra obra o servicio. No con ello estoy diciendo, bueno, entonces vamos a despreocuparnos, pues ni servimos ni trabajamos, ¿para qué si al final todo es por gracia? Sí, pero lo que recibes de gracia demanda de tu gratitud, servicio, entrega, honra, obediencia al Señor. Volvernos verdaderamente siervos porque Él es nuestro Señor. Entonces tampoco podemos excusarnos. Si la gracia ha sido sobre ti, el Señor nos ha llamado a que seamos sus siervos. Somos herramientas en su mano. Dios está sobre nosotros, está otorgándonos redención, y el precio de esa redención es el sacrificio de su Hijo, de su único Hijo, dice la palabra. Quiero decirte que este es ya un gran honor. ¿Quién merece que Cristo muera por él en la cruz del Calvario? Nadie. Pero ¿sobre cuántos de nosotros está esa gracia y esa salvación? Ese es el honor que el Señor te ha dado. ¿Hay honor para los discípulos? ¿Hay honor para los siervos? Sí lo hay, y ya está sobre tu vida. Lo que no merecías, lo que no merecíamos, Dios lo ha dado. Lo demás es lo menos importante. Lo que el Señor nos pueda dar de bienes sobre esta tierra o de lugar de honor en los cielos no es importante. El honor del discípulo es que su maestro subiese a la cruz a pagar por él sus pecados, asegurándole un lugar en la eternidad. Si algo más recibimos de Dios, a Él sea la gloria, porque nada de lo que tenemos merecemos, sino que todo nos es dado por gracia. Entendamos la gracia, podremos entender el Evangelio. La gracia de Dios nos lleva a ser discípulos. La gracia de Dios nos lleva a servirle. La gracia de Dios nos lleva a no buscar honor personal. La gracia de Dios nos lleva a buscar darle a nuestro prójimo bendición y esperar del Señor y de nuestro Dios lo que Él quiera darnos, que siempre será conforme a su palabra, conforme a su promesa para nosotros, bendición. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ya eres discípulo con un lugar de honor. Tu nombre está escrito en el libro de la vida y tienes un lugar reservado en la gloria del Padre. ¿Deseamos más honor, hermanos? Espero que no. Que ese honor nos mueva a servir y a ser los últimos de la fila si eso es necesario, pero ser los que sirven. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias por el honor inmerecido que has puesto en nosotros, porque por tu gracia somos salvos, por tu gracia hemos sido llamados, por tu gracia estamos aquí, por tu gracia nos has puesto y nos has dado una familia en Cristo Jesús. Por tu gracia podemos acercarnos a tu mesa, por tu gracia podemos acercarnos a las aguas bautismales. Es por tu gracia, Señor, que caminamos en Cristo, y es por tu gracia que el Espíritu Santo nos guía, nos habla, nos instruye y nos enseña. Por tu gracia nos has dado tu palabra. Por tu gracia, Señor, seamos llevados cada día a ser tus siervos y a honrarte a ti, que eres el único merecedor de toda honra. Haz que entendamos, Señor, el gran honor que nos has dado y que nuestra gratitud